No, ese amén está hospitalizado. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Padre, te doy gracias. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, y que tu pueblo salga bendecido por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Puede sentarse. Hoy quiero ministrar bajo el tema: honrando lo que Dios estableció. Honrando lo que Dios estableció. Dile a tu lado: tú tienes que honrar todo lo que Dios ha establecido. Dígaselo. Tú tienes que honrar todo lo que Dios ha establecido. Acabamos de leer que Dios hace una promesa en su palabra y dice que Él había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán de Él perpetuamente, o sea, para siempre. Pero después Dios como que cambia de idea y dice: nunca haga yo tal cosa. ¿Por qué? Y dice: porque yo honraré a las personas que me honran. Y muchas veces queremos esperar algo de Dios, queremos recibir honra de parte de Dios, pero aquí vemos bien claro que lo que Dios tiene preparado para ti ya está sobre tu cabeza. La bendición que tú estás esperando ya está sobre tu cabeza. La palabra que tú le estás pidiendo a Dios ya está sobre tu cabeza. Esa casa que tú le estás pidiendo ya está sobre tu cabeza. Ese milagro que tú estás esperando ya está sobre tu cabeza. Pero para que eso pueda descender aquí en la tierra, se necesita honra. La honra hace lo que una oración no puede hacer. La oración es buena, amén, pero hay llaves que no se reciben como oración, se recibe a través de la honra. ¿Qué es honra? Honra es valorar. Honra es respeto. Cuando tú tienes el valor de algo, usted hace que todo el mundo vea que usted lo valora. Usted pagó un precio por su jipeta, por su carro, por su casa. A usted le costó lo que usted invirtió. ¿Y qué pasa? Usted lo va a cuidar, lo va a honrar. Cuando usted pasa a buscar a alguien y se sube en tu carro, tú ves si tu carro para atrás tiene lodo o tiene tierra. Ay, ay, ay. No me mire con esa cara como si fuera que usted no hace eso. Usted se voltea para atrás: mira, me dejó el asiento todo sucio. O usted dice: ah, no se come en este carro. Alguien puede entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Usted valora su carro, porque usted sabe el precio que usted pagó por ese carro. Entonces, por más cosas que te diga la gente, usted sabe que ese es su carro. Ahora, ¿qué pasa con nuestro Dios? Si Dios entregó a su único hijo para que hoy usted y yo podamos estar aquí hoy, alabando, cantando y adorando a Dios. Pero muchas veces parece como que no valoramos
ese sacrificio que hizo Jesús. Muchas veces con nuestros hechos le estamos diciendo a Dios: yo sé que Jesús murió, pero sabemos, pero no lo valoramos. Porque cuando valoramos el hecho que Jesús murió, sufrió, lloró por ti y por mí, usted lo demuestra con hechos. Cuando usted valora a su esposa o a su esposo, usted lo quiere demostrar con hechos, ¿sí o no? Ninguna mujer le gusta que su esposo le diga el año entero: te amo, te amo, te amo, pero no lo demuestra. ¿Aló? O a usted le gusta un hombre así, que le diga te amo, pero no te trae nada, no te trae flores, ni chocolate, ni te lleva a cenar. Hay mujeres que le gusta un hombre así. Las mujeres le gusta un hombre detallista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú esperas que tu novio o tu esposo te sorprenda con algo. Entonces, ¿qué pasa? Dios también está esperando algo de sus hijos. Y cuando hablamos de honra, lo primero que pensamos es dinero. No, estamos mal. Honra no es dinero. Honra es el valor que usted le da a Dios en su vida. Honra es el valor que usted le da a sus pastores. Eso es honra, el valor que usted sabe que se merece. La honra comienza por la mente. Con tu mente puedes honrar a alguien o deshonrar a alguien, aunque tú no digas nada. Muchas veces aplaudimos aquí y usted ve a alguien que no te cae bien. Estás deshonrando al Hijo de Dios con tu actitud. Entonces no tenemos que decir nada para deshonrar a Dios. No, simplemente con tu pensamiento tú puedes honrar a Dios o deshonrar a Dios. Estamos hoy celebrando el Día de los Pastores. Y muchas veces hacemos algo para los pastores, pero si tu mente no está alineada a tu corazón, aunque no digas nada, estás deshonrando a tus pastores. Se lo voy a decir más: aunque usted le traiga el regalo, pero si en tu corazón no está dárselo, se lo está dando para que la gente te vea, estás deshonrando a tus pastores, estás deshonrando a Dios. Por eso no se trata de lo que usted hace, se trata de lo que usted sienta. Por eso dice la Biblia que no vamos a ser salvos por nuestras obras. Yo no voy a ser salvo porque estoy predicando aquí. Yo voy a ser salvo porque mi corazón ama a Dios. La Biblia dice: cree. El que cree en Jesús será salvo. No dice el que trabaja para Jesús. No dice el que ofrenda. No dice el que diezma. El que respeta a Jesús, el que honra a Jesús, ese será salvo. Por eso dijo: nadie. Mira lo que dice aquí, pastor. Dios dijo: yo no quiero que nadie venga donde mí si Jesús no lo trae. Entonces hay doctrinas que no creen en Jesús. ¿Cómo van a poder ser salvos? Si el Padre dijo: nadie viene a mí si no es por Jesús. Nadie viene a mí si no es por Jesús. Y Jesús era el buen pastor. Había algunos que valoraron Jesús aquí en la tierra, y había otros que deshonraron a Jesús aquí en la tierra. Yo no sé de qué grupo tú eres, si eres del grupo de los que honran o tú eres del grupo que deshonran. En este mundo hay dos tipos de personas: el que sabe de Jesús y el que conoce a Jesús. Hay dos tipos de personas:
el que ama de labios, pero que su corazón está lejos de él. Hay dos tipos de personas, uno que alaba y el otro no alaba. Mira, te estoy diciendo que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. El que honra a Dios porque sabe que Él es Dios, y el otro honra a Dios manipulando a Dios para recibir algo de Dios, pero no quiere a Dios. Entonces, cuando Dios ve en nuestros corazones que lo que queremos hacer con Él es manipularlo, Él no va a hacer nada. Está escrito en la Biblia. Vinieron a traerle ofrenda al profeta para ver qué dice Dios. Eso es manipulación. Eso es brujería. Y Dios no trabaja con manipulación. Dios no trabaja con brujería. Si Dios tiene una palabra para ti, Él te lo va a decir. Él no necesita tu dinero. Él no necesita tu diezmo. Él lo hace por amor. Entonces, con mi mente puedo honrar o deshonrar al Padre. La honra se manifiesta a través de nuestros hechos. Había una viuda que no tenía nada, pero honró a Jesús. Usted ve que no se trata de cantidad. La viuda tenía centavos y se los trajo a Jesús. Y había otro que no tenía ni siquiera centavos, pero tenía un perfume. Honra no es material. Honra es el corazón. Ay. Cuando tu corazón ama a Dios, el Espíritu Santo no tiene que decirte bendice a tu pastor. Se pusieron serios. Cuando tú amas a Dios, no hay que decirte que ofrendes. Cuando tú amas a Dios, no hay que decirte que diezme, porque tú sabes que Dios tiene todo, pero yo lo hago porque lo amo. Yo he entendido que la ofrenda es más que el diezmo, porque el diezmo es la llave, es el código para que Dios te bendiga a ti y para que Dios proteja tu finanza. Pero la ofrenda es honra. La ofrenda es agradecimiento. Oh my God. Si yo leo que Él honra a los que me honran, mi ofrenda tiene que subir. Si usted entiende que su ofrenda es honra para Dios, hay momentos que decimos, ya yo diezmo, no voy a ofrendar. Ay. El diezmo es regla. La ofrenda tiene que ver con el corazón. Oh my God. Hay hombres que pagan la casa, es responsabilidad. Pero dar cariño es del corazón. ¿Estamos aquí? Hay hombres que pagan la luz y el agua, es su responsabilidad. Es regla como hombre cumplir, sostener la casa. Pero cuando te lleva un ramo de flores, tiene que ver con el corazón. La mujer, el hombre le puede dar estabilidad, pero cuando tú le traes un pétalo de rosa, su semblante cambia. ¿Por qué? Ella se da cuenta que tiene que ver con el corazón. Mi esposa no tiene que pedirme que le lleve flores. Él no tiene que pedirme que le compre regalitos. Sale del corazón. Hay veces que yo llego a la casa de trabajar. Antes de llegar a la casa me recuerdo de ella. Fue a pitipazo y compro un ramo de rosas y se lo llevo. Eso es honra. La honra no te hace ser una persona perfecta, pero sí demuestra a Dios que tú lo amas a Él. Tal vez yo no sea el mejor esposo, pero sí mis acciones demuestran que yo amo a mi esposa. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos, pero Él exige de nosotros respeto y honra. Esto se va a poner mejor todavía. Hay gente que me está mirando serio ya. Si consideras
a tus pastores como una persona importante en tu vida, Dios será importante en tu vida. Pero si no consideras a tus pastores como una persona importante en tu vida, a Dios tampoco no lo consideras una persona importante en tu vida. ¿Por qué? Dios lo puso a ellos. Y cuando tú deshonras al ángel de la iglesia con tu forma de hablar, con tu falta de respeto, ¿alguien puede entender lo que Dios le está diciendo a la iglesia? Cuando tú deshonras a tus pastores, le estás diciendo a Dios: yo no estoy de acuerdo con el nombre que tú pusiste. ¿Por qué? Porque se nos olvida, la persona que Dios puso es la persona que tiene el material, que tiene la unción, que tiene la autoridad que tú necesitas para que tú puedas ser bendecido. Y muchas veces no sabemos que el hombre de Dios tiene la llave que tú le estás pidiendo a Dios. Hello. Tu pastor tiene la llave de tu nueva casa. Tu pastor tiene la llave de tu negocio. ¿Cómo así? Sí, porque el aceite fluye de la cabeza. Cuando Dios quería bendecir al pueblo de Israel, Él no hablaba con el pueblo, Él hablaba con Moisés. Y muchas veces decimos: Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla. No, no, no. Dios habla con la cabeza. Dios habla con el pastor. Dios habla con Moisés. Y Él le dice al pastor lo que tiene que decirte a ti. Pero como no nos gusta la honra, estamos haciendo 40 días de ayuno y no sucede nada. Es que no tiene que ver con la oración, tiene que ver con la honra. Diga conmigo: honra. No, están como enfermos. Diga conmigo: honra. Hermano, le estoy predicando algo para que usted reciba su bendición hasta que este año se acabe. Yo puedo comenzar a profetizar ahora, pero no te va a ayudar en nada. Te puedo decir lo que Dios va a hacer contigo, pero si tú no honras a aquel que lo puede hacer, nada va a suceder. Entonces hay gente que tiene palabra, pero no honran a Dios. Y a los que le honran, Él los va a honrar. ¿Alguien puede decir amén? No lo vas a honrar si no le ves el valor que tiene. Y la hermana Nelce estaba diciendo que muchas veces como pastores, ellos están ahí 24/7. Y es verdad, yo también soy pastor. Yo he quedado 4 horas con una persona en el teléfono. Y cuando cierra el teléfono, como quiera, va a hacer lo que quiere. Hello. Pero como hay amor, seguimos predicando la palabra de Dios. Y muchas veces recibiendo rechazo, recibiendo deshonra, pasando hambre, tristeza, dolor por causa de la iglesia. Si no fuera por causa de la iglesia, hoy muchos pastores estarían vivos. Si no fuera por causa de la iglesia, muchos pastores hoy no se enferman. El nivel de estrés que se recibe, usted no lo imagina hasta que usted esté en los zapatos del pastor. Le estoy hablando de honra. Y la hermana decía: un pastor aló como está marca la diferencia. No se necesita dinero,
se necesita honra. El pastor se enferma, nadie le pregunta, pastor, ¿cómo está? Pero alguien se enferma, espera que el pastor tiene que oler, porque ni siquiera avisan. Tiene que oler que está enfermo, porque si no se enojan. Gracias a Dios que aquí no hay de esa gente. Dale un fuerte aplauso. ¿Qué usted esperaba? Que la gloria descienda sin honra, que las puertas se abran sin honra. Se necesita honra si queremos ver la gloria de Dios. Si no vemos la importancia de nuestros pastores, nada de lo que hagan va a ser suficiente para ti. Sin embargo, la Biblia dice, ellos son los que velan por ustedes. Ellos son los que oran por ustedes. Ay, 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 ay. El diablo no te ha matado porque hay un pastor que está orando por ti. Ajá. Tu casa no se ha desbaratado porque hay un pastor que está intercediendo por ti. Tú todavía estás en este país porque hay un pastor que está orando por ti. Tú todavía tienes que comer porque hay un pastor que está orando por ti. Hay un hombre de Dios que siente y está orando por ti. Si no honramos a nuestros pastores, tampoco estamos honrando a Dios. Así como tratas a tus pastores, así también estás tratando a Dios. La Biblia lo dice: si no puedo amar al hermano que estoy viendo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Si no puedo honrar el trabajo que Él está haciendo, ¿cómo voy a honrar a Dios? De tantas cosas que Dios hace, que nosotros ni cuenta nos damos. Te libró del accidente y tú dices: ay, de casualidad no me maté. No, casualidad no. Fue Dios que te salvó y no lo queremos honrar. Romanos 13, capítulo 1 y 2 dice: sométanse toda persona. Algunas dice que algunas no. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acaerán condenación para sí mismo. Cuando tú deshonras, nadie va a sufrir la consecuencia, solamente tú. No estamos hablando de cualquier hombre ni cualquier mujer. Estamos hablando de una autoridad que tu Padre, Dios que está en los cielos, estableció. El pueblo de Israel, Dios los saca para bendecirlos. Dios los saca para llevarlo a Canaán. Dios los saca y le dice: ya no serán más esclavos. Pero el pueblo comienza a murmurar, no en contra de Dios, en contra de Moisés. Entienda bien lo que estoy diciendo. El pueblo comenzó a decirle a Moisés: nos sacaste de Egipto para que estemos aquí en el desierto. ¿Será que allá no había sepulcro? Comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Escucha bien lo que estoy diciendo, no en contra de Dios. Cuando atacaban a Moisés.
Cuando quería matar a Moisés. Y se olvidaron que fue Dios que puso a Moisés. Se olvidaron que fue Dios que llamó a Moisés. Se olvidaron que fue Dios que lo puso como autoridad. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Acabó con ellos. ¿Qué dice aquí? Los que resisten la autoridad de Dios acarrean condenación para sí mismos. Esto no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con la brujería, se trata de honra. Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo. Ay, que Satanás se metió, el diablo. No se metió el diablo, no. El diablo no tiene nada que ver con esto. Era el pueblo que estaba criticando. Era el pueblo que estaba murmurando. Si reconoces a tus pastores, también estás reconociendo a Dios. Si tú honras a tus pastores, también estás honrando a Dios. Si honro a Dios, también honraré a mis pastores y a los líderes que Dios ha puesto, aunque tengan defectos. Hello. Usted no lo va a honrar porque son perfectos. Usted lo va a honrar porque usted reconoce que fue Dios que lo llamó. Aleluya. La Biblia dice, aún siendo nosotros imperfectos, estando en el pecado, Él murió por nosotros. O sea que ni siquiera nos hemos convertido, ya Él pagó el precio por ti. Es motivo de honrar a Dios. Es motivo de honrar a Dios. Hebreos capítulo 3, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes que han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe lo que significa eso? Que si el pastor se para aquí, aló, y no lo hace con alegría, para ustedes no será provechoso. Por eso hay gente que no ha entendido, para que tu vida espiritual pueda estar bien, tu pastor tiene que estar bien. Si tú quieres recibir bendición, tus pastores tienen que estar bien. Si tú quieres que Dios lo use, ora por ellos. ¿Por qué? Muchas veces nos paramos aquí. Yo como pastor me paro aquí y nadie sabe lo que estoy sintiendo en mi corazón. Muchas veces yo me he parado aquí sin ganas de estar parado ahí. Ganas de salir corriendo. Ganas de dejarlo todo atrás. Para estar así como ustedes están. A mí me gustaría sentarme así, sin tener compromiso. Levantar mis manos y alabar a Dios. Pero Él me llamó para estar ahí. Y pareciera que muchas veces nadie valora eso. Pero hoy Dios quiere que usted entienda que no fueron ellos que se pusieron a sí mismos. Fue Dios que lo puso. Fue Dios que lo llamó. Para que usted pueda estar bendecido hoy. Para que te hablen palabras de vida. Para que te levanten cuando tú estás en el suelo. ¿Alguien puede entender lo que Dios está diciendo? ¿Alguien puede entender lo que Dios está diciendo? Y Ezequiel 44, versículo 30 habla acerca de las primicias. Dice: y las primicias de todos
tus frutos de todo y toda tu ofrenda, de todo lo que presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Por qué mi casa no está siendo bendecida? Lea la palabra. Dios no te está diciendo que traiga tu salario a la iglesia para los pastores. No, no confundan las cosas. Está hablando de honra. Está hablando de honra. Vuelvo y repito. Aquí tenían frutas, otros tenían animales, pero ellos lo traían a la presencia de Dios, porque sabían que si ellos le dan a Dios, Dios va a bendecir su casa. La Biblia dice: tráelos a la presencia de Dios, tráelos a la presencia de Dios, y yo llenaré tu canasta hasta que sobreabunde. Oh, gracias, Señor. La falta de honra nos hace vivir apretados. La falta de honra nos hace vivir que alcanza justo para lo que debemos pagar. Pero cuando hay honra, dice la Biblia que la bendición sigue fluyendo, 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 sigue fluyendo. Y yo quiero que mi casa esté bendecida por Dios. Y Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice, miren lo que está preguntando Dios aquí: el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Léalo aquí para que no me esté mirando con esa cara. Vean lo que dice aquí. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Búsquelo. Dice aquí: el hijo honra al padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? No, si usted está seguro que es Dios, diga conmigo con fuerza: Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Ahora dice: el hijo honra al padre. ¿Estás honrando al padre? El hijo honra al padre. ¿Tú estás honrando a tu padre? Y el siervo a su señor. ¿Estás honrando a tu señor? Acabaron de decir que Dios es su padre, ¿verdad? Miren lo que Dios dice aquí: si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Nos está preguntando a nosotros. En los brazos de papá yo no me quiero ir. En los brazos, ¿dónde está esa honra de ese papá? ¡Aló! Y me diste nombre, yo soy tu niña. ¡Ay, la niña de tus ojos! ¿Dónde está la honra de ese papá que tú dices que tú eres su niña? No lo estoy preguntando yo. Dice: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Es lo que dice ahora: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio,
no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agrada de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios lo tiene todo. Él no necesita nada. Pero Él te está diciendo, si yo soy tu padre y tú decides traer algo a su altar, que sea algo bueno. Aquí no está hablando de cantidad. Aquí no está hablando de cantidad. Aquí está diciendo, ni tampoco te está obligando, pero sí te dice, y me dice a mí, porque el machete corta para allá y corta para acá. Pero sí nos dice, si en tu corazón tú quieres darme algo, que sea algo bueno. Porque cuando Dios te quiere dar algo, tú esperas que te dé algo bueno. Entonces está reclamando Dios aquí. Me está pidiendo bendición, pero lo que me traes es ofrenda sin sacrificio. Me estás pidiendo que rescate tu casa, pero cuando vienes a ofrendar aquí, lo que traes es un becerro ciego. Me dices que tú quieres que yo te toque, que te bautice, pero cada vez que tú vienes aquí, lo que traes es un cabrito enfermo que se está casi muriendo. No, Dios no acepta eso. Y aún te dice, llévaselo a Trump a ver si Trump lo va a recibir. Lléveselo. No te dejan ni entrar. ¿Por qué? Si voy a llevar algo para el presidente, tiene que estar bueno. Si le voy a llevar algo al príncipe, tiene que estar bueno. Si el presidente entra aquí, todo el mundo se pone de pie, porque es el presidente y es un hombre igual que tú, igual que yo. Y te digo que Dios está aquí y se queda sentado. Te digo que adore a Dios y se queda sentado. Y estamos diciendo que lo estamos honrando. El presidente entra, todo el mundo se quita la gorra, se pone de pie porque es el presidente, para que lo vea. Y el rey de reyes está aquí, usted no se quiere poner de pie. El rey de reyes está aquí, usted no quiere alabar. El rey de reyes está aquí para bendecirte, y tú no quieres darle honra, y tú no quieres darle gloria. Te estoy diciendo que Jehová está en su casa. ¡Alábalo que vive! Dios nos quiere bendecir. Entienda eso. Su palabra dice, los pensamientos que Él tiene para ti son pensamientos de bien. El que te quiere ver enfermo es el diablo, no es Dios. Dios te quiere sanar. El que te quiere ver en deuda es el diablo. Dios no, Dios no. Él vino aquí para bendecirte. Él vino aquí para darte vida. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y el Padre está diciendo, si yo soy tu Padre, demuéstramelo. Si yo soy tu Señor, demuéstramelo. Si soy lo más importante para ti, demuéstramelo. Si me valoras, demuéstramelo. Estamos demostrando a Dios que lo amamos. Estamos demostrando a Dios que Él es lo más importante para mí. Y lo cantamos: mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Pero no se puede quedar en una alabanza solamente.
no se puede quedar solamente cantarlo. Hay que manifestar lo que cantamos. Hay que manifestar lo que predicamos. Hay que manifestar lo que creemos. Si yo creo que si tengo a Dios lo tengo todo, entonces ¿cuál es el bendito problema para honrar a Dios? Si tú sabes que Él es el dueño del amor y de la plata, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Él te va a bendecir doble, 4 veces, 10 veces más. No porque yo lo estoy predicando, está escrito en su palabra. Y si usted está aquí, es porque usted cree en esa palabra, ¿sí o no? Usted cree que Jesús murió por ti, ¿sí o no? Entonces también cree en las bendiciones que están aquí. Porque creemos en los milagros. Creemos en todo. Pero cuando se habla de dinero, se te va la fe. Se te va el gozo. Se te va la alegría. Se te va la unción. Estaba aquí danzando, pidieron la ofrenda ya. Aquí hay una promesa, que tú eres coheredero juntamente con Cristo Jesús. Lo que le toca a Jesús te toca a ti. Después de decir aleluya. Lo que Jesús tiene es tuyo. Lo que Jesús va a aportar es tuyo. Lo que el Rey derramó sobre Jesús es tuyo. Pastor, la Biblia dice: sufrí juntamente con Jesucristo. Llora juntamente con Jesucristo. Pero también dice que seremos coherederos juntamente con Cristo. Significa, si Jesús tenía autoridad, yo tengo autoridad. Si Jesús tenía unción, yo tengo unción. Si Jesús tenía poder, yo tengo poder. Si Jesús profetizaba, yo también voy a profetizar. Hay que tener que entender que lo que tiene Jesús está sobre mí, está sobre ti, está sobre tu casa, está sobre tu familia. Lo que es de Jesús es tuyo. ¿Por qué? Somos hijos del mismo Padre. Oh, Jesús. Jesús le dijo: ya no los voy a llamar siervos. Ya suelta la introducción, predícame. Aló. Jesús quería considerarnos como sus hermanos, porque Él entendió que somos hijos del mismo Padre. Tenemos que entender que somos hijos de Dios. Cuando usted estaba en el mundo, usted no era hijo de Dios, era creación de Dios. Pero Él dijo: cuando tú decidiste aceptar a mi hijo, te di la potestad, te di la autoridad para que sean hijos de Dios. Y en el cielo hay una herencia que te toca a ti. En el cielo hay un regalo que te toca a ti. Pero ese regalo no se puede manifestar si no hay deshonra. Se la voy a explicar para que me entiendan. Oraste como Daniel. Daniel oraba, esperaba una respuesta y le pregunta a Dios: Padre, ¿por qué han pasado 10 años y todavía no he recibido nada? Y Dios le dice: desde el primer día que tú oraste, te mandé la bendición, pero el príncipe de Persia lo detuvo. Hello. Entonces debemos entender que Satanás trabaja con legalidad. Satanás conoce la Biblia y Satanás sabe que Dios dijo: Él honra a los que le honran. Y Dios es un Dios justo. Cuando Dios manda el ángel con la bendición, Satanás va a decirle a Dios: Él no te honra, tú no lo puedes bendecir. Él es el acusador. Él te está acusando por los hechos, por tus obras.
Dios te quiere bendecir, pero Satanás te dice, tú no lo puedes bendecir, porque tu palabra dice, tú vas a bendecir a los que te honran. Entonces Dios, tú no lo puedes bendecir. ¿Me está entendiendo? Porque hay oraciones que no desatan nada. Legalidad. Tú eres hijo de Dios por legalidad. A ti te toca bendición por legalidad. Tu casa tiene que ser salva por legalidad. La Biblia dice, tú y tu casa servirán al Señor. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque legalidad. Oh my God. Dios manda tu bendición. Satanás lo agarra. Porque usted es deshonroso. Lo agarra porque muchas veces somos desobedientes. Lo agarra porque no nos sometemos. Pero si usted entiende hoy que la honra abre los cielos, el mismo demonio te lo va a traer. Te dice, toma, porque ahora comenzaste a orar. ¿Alguien puede entender eso? Cuando Dios tiene algo para ti, el mismo diablo te lo va a traer. Te lo va a traer, te lo va a traer, te lo va a traer. Les voy a contar esto. Había una mujer que estaba orando. Y esa mujer estaba orando. Y la vecina le dice, cállate la boca. Padre, mira que no tengo nada, Señor. Y la vecina, cállate la boca. Y la mujer sigue orando como Daniel. Nabucodonosor puede decir lo que quiera, pero Daniel va a seguir orando. Y ese anciano no deja de orar. No deja de orar porque le cree a Dios. Ella sabe que ella es hija de Dios. Y después la vecina que estaba cansada le toca la puerta. Toma, aquí le traje comida, hombre, para que deje de estar gritando. Ellos dos no se hablaban. No te aguanto cada vez que tú estás orando, no te aguanto. Pero aquí te traje esas 2 fundas de comida. Y la viejita le dice, para que tú veas, hasta Satanás te bendice cuando tú eres hija de Dios. Aleluya. Aquel que no te habla te va a comenzar a hablar porque usted honra a Dios. Alguien puede entender eso. Alguien puede entender eso. Se trata de honra. Primicia significa lo primero. ¿Dios es lo primero para ti? ¿O lo tienes en segundo lugar? Ahí está la diferencia. Señor, ¿por qué bendijiste a fulano antes que yo? Porque fulano lo tiene en primer lugar y a ti te toca en segundo lugar. Señor, ¿por qué a fulanita lo bendijiste después que tú bendijiste al primero? Porque tú me tienes en 4º lugar y a ti te toca el 4º año que viene. Nadie, usted me dice amén. No, porque queremos que Dios sea injusto. Queremos que Dios nos bendiga con nuestra mala maña. Queremos que Dios nos bendiga haciendo chisme. Queremos que Dios nos bendiga, aleluya, deshonrando al otro. No. Dios va a honrar a los que le honran. Dios bendice conforme a su palabra. Si usted se sujeta a su palabra, la bendición es tuya. Y como hijos de Dios, nadie puede quitar tu bendición. Porque tiene tu nombre. Tú tienes que heredar esa bendición. ¿Alguien puede entender? ¡Wow! Gracias, Espíritu Santo. Me gusta cuando el Espíritu Santo me habla. Pastora, porque mira, para yo poder reclamar una herencia, alguien tiene que morir. Su orgullo no se quiere morir. Por eso tú no puedes cobrar herencia. La deshonra que hay en tu corazón no se puede morir. Por eso usted no puede reclamar lo que es tuyo. Alguien puede decir aleluya que Dios está aquí. Te estoy diciendo, tiene tu nombre, pero alguien tiene que morir. Algo tiene que morir para que Dios pueda reclamar lo que me pertenece. No, están sentados todavía. Te estoy dando el código para que cuando tú salgas de aquí
aquí, tú puedas reclamarle a Dios lo que es tuyo, porque tiene tu nombre, tiene tu apellido, tiene tu dirección. Alguien que diga, es mío, es mío. Entonces, si nadie no se muere, no se puede cobrar nada. Ay, 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 ay. No se trata de que el viejo esté agonizando, no, el viejo se tiene que morir para que usted cobre. Ay, ay, ay. Tú no puedes salir de aquí con el mismo pensamiento que usted entró. Hay un pensamiento que tiene que morir si de verdad tú quieres bendición. Ay, 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 ay. Hay cosas en mi vida que tienen que morirse si de verdad yo quiero ver la mano de Dios. La falta de fe se tiene que morir si en verdad yo quiero ver la gloria de Dios. Le voy a decir más. Job pasa una situación que en verdad fue él mismo que lo provocó. Porque la Biblia dice que él pensaba tal cosa. Y dice, y me sobrevino lo que yo pensaba. Si en tu mente está la deshonra, sobre ti va a venir deshonra. Ay, que mi prima me traicionó, porque tú traicionaste al hombre de Dios primero. Y el hombre va a cosechar lo que siembra. Si tú siembras deshonra, vas a cosechar deshonra. Pero si tú siembras honra, también Dios va a preparar a otra gente que te honre. Y la Biblia dice que Job estaba agonizando y Job comenzó a murmurar. Y Job comienza a decir, Padre, ¿por qué me está pasando esto? Y Job comienza a reclamar como hago yo muchas veces, como hace usted también muchas veces. Y Dios le dice, bájale 2, carnal. Le dice, bájale 2. Y Dios le comienza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Le comienza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo decidí que tu papá y tu mamá se iban a conocer? Y Job, su orgullo se le muere. Cuando el orgullo muere, pastor, Job decide olvidarse de él, porque muchas veces el yo también tiene que morirse. Ay, que yo necesito. Ay, que yo me lo merezco. Ay, que yo. Ese yo se tiene que morir. Y la Biblia dice, cuando Job, su yo muere, su ego muere, Job comienza a orar por sus amigos. Ay. Y cuando Job ora por sus amigos, dice la Biblia, entonces Jehová bendijo a Job. Cuando acabó de orar por sus amigos. ¿Cuál es nuestro problema? Que siempre estamos orando por nosotros mismos. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. El egoísmo se tiene que morir. A nadie le gustó eso. El egoísmo se tiene que morir. Si tú quieres que otra gente te bendiga a ti, tú tienes que bendecir a otro. Yo he bendecido a mucha gente con corbatas, predicadores con corbatas. No lo conozco, me lo quito, se lo doy paga. Allá en mi casa tengo corbatas que todavía no me le he puesto. Tengo medias que todavía no le he puesto. Llegué aquí a la casa de un pastor, me regalaron un tenis Nike nuevecito. Pastor, esto tiene un mes aquí que le compré a mi hijo, pero lo queda chiquito. No, chiquito no, era para mí. Chiquito, era para mí. Porque cuando usted bendice, lo que usted va a cosechar es bendición. Lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Entonces, si entendemos que debemos poner a Dios en el primer lugar, y no solamente de boca, sino demostrándole a Dios que Él es lo más importante para ti, tú lo vas a comenzar a honrar. Y Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Ahora voy a entrar en el mensaje para terminar.
La victoria, diga conmigo, la victoria. No, con más fuerza. La victoria no depende del pastor. No, ¿qué pasó? Como que está bajando. Diga conmigo, mi victoria, vamos a cambiarlo. Mi victoria no depende del pastor. Depende de mí. Una vez más, mi victoria no depende del pastor. Depende de mí. Ahora lo vamos a ver por la palabra. En Éxodo capítulo 17, versículo 8. La Biblia dice: entonces vino Amalek y peleó en contra de Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué. ¿Quién le habló a Josué? ¿Quién le habló a Josué? Moisés. Moisés le dice a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El hombre de Dios, la vara representa autoridad. Moisés le dice a Josué: hazme esto así, así, así. ¿Qué hace Josué? Josué, mírenme lo que dice el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Josué no lo hizo como pensó. Josué no hizo como le parecía mejor. Josué lo hizo como se lo dijo Moisés. Entonces, nuestra bendición no depende del pastor. Depende de hacer como está predicando el pastor, que está escrito aquí en la palabra, que está en tu Biblia también. Porque muchas veces escuchamos, pero hacemos a nuestra forma. Nos sacudimos, nos zapateamos, damos vuelta y nos levantamos y vamos a hacer justamente lo que Moisés dijo que no hiciera. Así lo van a hacer. Pero Josué fue sabio y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Usted puede entender eso? El hombre de Dios sube. Hombre de Dios. Déjame cambiarlo. Ser humano usado por Dios. Moisés tenía la autoridad. El pueblo estaba peleando. Pero Moisés era dirigido por Dios. Tu victoria. Usted entiende ahora por qué le dijo a ustedes que su llave lo tiene el pastor. No es porque el pastor va a dirigir sobre ti. No, esto, tú no. No. Dios le entregó a Moisés la victoria del pueblo. Pero si el pueblo no pelea, no hay victoria. Y la Biblia dice que Moisés estaba sobre el collado. Y mientras él levantaba su mano, usted ganaba. Mientras el pastor está predicando con alegría, Tony, la iglesia gana. Mientras el pastor, su mano está alzado, usted recibe su bendición. Aleluya. Mientras el pastor tiene su mano levantada, las cadenas que hay en tu vida se rompen. Pero la palabra dice que el pastor se cansó. La palabra dice que Moisés se cansó. No es que él no quería seguir predicando, es que el hombre de Dios se cansó. Y él, cuando bajaba su mano, el pueblo perdía. Por eso dice la Biblia: deja que el pastor haga su trabajo con alegría, porque si no, para vosotros no es de provecho. Pero alguien se dio cuenta que Moisés estaba cansado.
Tenemos que entender que alguien tiene que darse cuenta que el pastor está cansado. Alguien tiene que darse cuenta que el hombre de Dios no comió hoy. Alguien tiene que darse cuenta que el hombre tiene 10 años poniéndose los mismos zapatos. Nadie está lavando ahora. Moisés se cansó, aunque era el hombre de Dios. Y el pueblo estaba perdiendo. Pero Aarón y Hur se dieron cuenta que el hombre de Dios tenía sus manos abajo. Aarón y Hur se dieron cuenta que Moisés estaba cansado. Aarón y Hur se dieron cuenta, alabado sea Cristo, que Moisés no podía más. Aarón y Hur se dio cuenta que por más intentaba, las manos le volvían a bajar. Y ellos deciden, tenemos que hacer algo porque la iglesia está perdiendo. Tenemos que hacer algo porque mi casa se está perdiendo. Tenemos que hacer algo porque el negocio se está perdiendo. Tenemos que hacer algo porque mi familia se está perdiendo. Y Aarón y Hur decide levantar la mano de Moisés. Y cuando levantaron la mano de Moisés, el pueblo comenzó a ganar. Cuando levantaron la mano del líder, el pueblo comenzó a ganar. Tu victoria no depende del pastor, depende de ti. Si tú levantas la mano a Moisés, vas a ganar. Si tú levantas la mano de tu pastor, vas a ganar. Y la Biblia dice que el pueblo, póngase sobre sus pies. La Biblia dice que el pueblo y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro lado otro. Así hubo en sus manos ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Escucha esto. Cuando Amalec se levanta en contra del pueblo de Dios, tiene problema con Dios. Cuando Amalec se levanta en contra de ti y eres una persona que honra a Dios, tiene problema con Dios. Cuando somos justos y cuando honramos a Dios, usted no tiene que pelear. Jehová va a pelear por ti. La Biblia dice: clama a los justos y Jehová los oye. Usted puede entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él no dijo que tú tienes que pelear. Solamente dijo:
Hónrame y yo te voy a honrar. El Salmo dice: en frente de mis enemigos Él va a hacer una mesa. ¿Sabe lo que significa eso? Honra. En lugares delicados pastos te haré descansar. ¿Sabe lo que significa eso? Honra. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Dios exige su honra. Cuando honras al hombre de Dios, estás honrando a Dios. Se lo voy a explicar. No es que usted le va a llevar cosas al hombre, no. La Biblia dice que Moisés representaba a Dios aquí en la tierra. ¿Sabe lo que la Biblia dice de ti? Que tú eres embajador del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuándo sabe lo que es embajada? ¿Quién sabe lo que es embajada? Levante su mano a la gente que sabe qué es embajada. ¿Qué hace la embajada? ¿Qué hace? Arregla los papeles de un país o residencia o pueblo, como usted lo quiera llamar. La embajada arregla papeles. La embajada representa un país en otro país. Y la Biblia dice que usted no es de esta tierra. No, nadie atrapó eso. Usted es embajador de Cristo. Oh my God. Significa, la Biblia dice que estamos gobernando juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Estoy caminando aquí porque soy embajador de Cristo. Pero cuando no sabemos que somos embajadores de Cristo, los papeles no se arreglan. Joven, mira, si yo soy embajador, ¿verdad? El embajador arregla papeles. Yo soy embajador. ¿Quién tiene que arreglar los papeles? Yo. ¿Y cómo? Profetizando. Yo profetizaré. Lo estaba cantando ahorita. Yo soy embajador de Cristo. Usted es embajador de Cristo. Si la embajada dice sí, es sí. Si la embajada dice no, es no. En tu boca hay poder para que se manifieste lo que tú quieres. En tu boca hay poder. Porque aleluya, aleluya. El poder está en tu boca. Vamos con esa adoración. Yo profetizaré. Si yo soy embajador de Cristo, significa que yo represento a Cristo. Y si usted representa a Cristo, usted tiene que vestirse como viste Cristo. Usted tiene que hablar como habla Cristo. Usted tiene que caminar como camina Cristo. Usted tiene que manifestar lo que manifiesta Cristo. Alguien que diga: yo soy embajador de Cristo. Yo soy representante de Dios aquí en la tierra. Yo quiero que hagamos algo hoy. Vamos a cantar esa adoración. Yo creo que todos los que han entendido que tienen que comenzar a honrar a Dios, todos los que han entendido que son un Aarón y un Ur. Quiero orar por los Aarones y los Ures hoy. Quiero orar por aquellos que van a decidir a cargarle la mano al hombre que Dios puso. Usted no está aquí para sentarse en una silla. No. Usted está aquí para representar a Cristo Jesús donde quiera que usted vaya. El altar está abierto hoy para que aún usted le pida perdón a Dios por todo ese tiempo que usted dejó de honrar a Dios.
el altar está abierto para que usted le pida perdón a su padre.